Café Jurídico, episodio 104. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo. Hoy jueves, día 25 de marzo, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Cualquiera que se haya aventurado a crear su web sabe lo complejo que es empezar sobre un folio en blanco con la tarea de definir los contenidos de la página web, qué contar, cómo hacerlo, cómo estructurarlo. Ya hemos dedicado varios programas a hablar sobre cómo debe ser la web de un despacho jurídico. Concretamente, en el episodio número 82 hablamos sobre qué debe contener la web de un despacho y en el número 30 los errores más importantes que se deben evitar. Si aún no lo has escuchado, dedica un momento a hacerlo porque te puede ser de gran utilidad. Piensa que una web es como un megáfono gigante y si la tienes mal y con errores puedes estar repeliendo clientes y dando una mala imagen. En fin, que son muchas las consultas que recibimos al respecto de cómo implantar la web del despacho para mejorar la presencia digital y sobre todo cómo mejorar el rendimiento y la conversión, que al final es para eso para lo que se crea una web, para dar un servicio a los clientes actuales y para conseguir nuevos clientes, aunque esto último se puede hacer en internet a través de muchas otras fórmulas, quizás incluso más sencillas y económicas, como la que veíamos hace justo una semana en el programa número 102, cuando hablábamos de la presencia digital, UNAES y demás. En cualquier caso, hoy vamos a dedicar el programa a aprender las estrategias narrativas para conseguir que la página web del despacho nos ayude con la tarea de captar leads de calidad, porque obviamente la estrategia de comunicación que sigamos en nuestro sitio web va a determinar en gran medida los resultados que podamos obtener del mismo. Y para ayudarnos con esta tarea hemos invitado a Sandra Domínguez, copywriter profesional que nos va a dar las claves para hacer textos con gancho, así como los principales errores en los que, si no tenemos cuidado, podemos terminar cayendo. Pero antes de recibir a nuestra invitada, damos paso a María Ángeles para que nos cuente cómo conseguir gratis la exclusiva taza de Café Jurídico y quiénes son los ganadores de hoy. Muy buenas tardes, Juanma, muy buenas tardes a todos. De nuevo por aquí para dar a conocer a las dos personas que hoy se van a llevar la taza exclusiva del programa. ¿Quieres conseguir una? Aún estás a tiempo. Solo tienes que acceder a la web promo.cafejuridico.es, rellenar el formulario con tus datos y dejarnos tu mensaje de felicitación. La primera taza de hoy es para Octavio, que nos dice: felicitarles por este magnífico programa de podcast, es una alegría compartir este ratito juntos con un café en la mano y un excelente foro jurídico para compartir. La segunda es para Verónica, que nos escribe: muchas felicidades por el primer aniversario del podcast. Os descubrí a finales del año pasado y desde entonces soy una fiel seguidora. En mi caso, debo de ser de los pocos oyentes que no ha estudiado Derecho, pero aún así escucho vuestros episodios cada vez que sale para aprender sobre todo lo que nos contáis. Contenido interesante, con temática variada sobre temas que nos pueden afectar a cualquiera, y con una duración perfecta, por muchos episodios más durante muchos años. Muchas gracias a todos por participar y muchas gracias a Octavio y Verónica por su mensaje de felicitación. Muchas gracias a ti también, María Ángeles, y ya sabéis que podéis enviarnos vuestras felicitaciones hasta el próximo martes, día 30, en el que emitimos el programa 105. Podéis hacerlo desde la dirección que ha indicado María Ángeles, repito, https://promo.cafejuridico.es. Y ahora sí, bienvenida Sandra, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias a ti, gracias por invitarme a este espacio y por el interés en aprender un poquito sobre el tema que vengo a comentar hoy aquí, que no sé si muchos lo conocen, pero bueno, espero que todo lo que os cuente os sea de utilidad, lo podáis aplicar y os aporte beneficio. Bueno, pues vamos a comenzar por lo básico y que seguro que algunos de nuestros oyentes desconocen. ¿Qué es el copywriter? Bueno, un copywriter es esa persona profesional que se dedica al copywriting. ¿Y el copywriting qué es? Bueno, pues se podría considerar que es sinónimo de escritura persuasiva. Es un tipo de escritura que se diferencia bastante de la escritura que hace un periodista, y lo que hace es llevar al lector de la mano desde el inicio de un texto en el que se presenta un problema, ¿no? Que es un problema que tiene esa persona, hasta el final del mismo en el que se le da una solución y se le invita a realizar una acción
Es un poco un paseo que haces con ese lector para, bueno, tú tienes un problema, pues vale, vamos a ayudarte de esta manera, le haces, o sea, empatizas con él, le muestras que no estás solo, que lo comprendes y al final, bueno, pues aquí tienes una solución que yo puedo ayudarte y lo invitas a hacer clic, por ejemplo, en un artículo para leer más o en un formulario de contacto para hablar contigo de forma individual o en un botón de compra, que también puede ser, ¿no? Lo que sí me gustaría destacar es que para nada el copywriting es una técnica de manipulación. No manipulamos a personas para que al final hagan clic en nuestros botones, en nuestros enlaces, no para nada. Como digo, una manipulación es escritura persuasiva. Lo que hacemos es intentar que la persona que nos está leyendo pues se lleve un beneficio. O sea, le ofrecemos algo que sabemos que es bueno para él y se lo hacemos ver a través de ese texto, de esa escritura, para que finalmente pueda resolver su problema, pero de forma, o sea, es algo, una técnica ética, transparente y que en ningún caso cae en técnica de manipulación. Si cae en eso ya no es copywriting, ¿vale? Por lo menos para mí. Y también me gustaría destacar que podemos diferenciar 3 tipos de copywriting: el que se aplica en publicidad, que es el que tiene como objetivo crear una imagen de marca, conseguir que el mensaje impacte en tu audiencia y bueno, por supuesto la venta final, ¿no? Y luego el marketing, o sea, el copywriting aplicado al marketing de contenido, que es el que usamos en redes sociales, newsletters, artículos de blog. Aquí lo que queremos, por ejemplo, en redes sociales, pues que es que nos dejen un comentario, que nos dejen un like, cosas así. Ese sería el objetivo que buscamos con esos textos. Y luego el aplicado a la venta, que es quizá el más conocido, que aquí, pues bueno, su uso es obligatorio sí o sí, porque un texto con una redacción normal pues no va a conseguir generar emociones en el lector para que al final compre, pero un texto usando copywriting sí va a generar las emociones que el cliente necesita tener para comprar, para tomar acción, porque bueno, al fin y al cabo lo que nos mueve a tomar acción son las emociones y un texto sin emoción no vende. ¿En qué consiste el storytelling? Bueno, pues dentro del copywriting es cierto que existen algunas técnicas, fórmulas, como queramos llamarlo. Y bueno, una de ellas, una de estas técnicas es el storytelling y básicamente consiste en contar una historia. ¿Por qué? Porque mientras lo haces, transmite emociones y mediante esas emociones se toman la decisión de compra, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos quedado embobados escuchando una historia, ya sea en la radio, la televisión o en un libro, ¿no? Entonces, lo que hacemos con la historia es captar la atención y generar esa emoción de la que hablamos para que al final la gente pues compre, lea tu artículo, en fin, la acción que queramos que realicen, ¿no? Además, es muy interesante porque, bueno, la competencia nos podrá copiar contenidos, frases, servicios, pero no pueden copiar la historia de nuestra marca porque es personal, es única. Entonces eso es lo que nos hace diferentes y si tenemos una historia, que seguro que todas las marcas tienen una, todas tienen un origen, ¿no? Un porqué, pues la tenemos que contar porque, bueno, es lo que nos va a diferenciar de la competencia y lo que nos va a dar un plus diferente, ¿no? Aquí, bueno, esto lo podemos ver en el sobre mí de las páginas web, por ejemplo, ¿no? Y también ese storytelling tiene un arte o tiene una forma de contarlo. No sé si conocéis El viaje del héroe, pero al que le interese este tema del storytelling le invito a que investigue más sobre esto, El viaje del héroe, porque es como una serie de etapas, está compuesto por una serie de etapas en las que básicamente son las etapas que vemos en las películas. Que bueno, hay una persona que está en un mundo ordinario, que sería como era la vida antes de resolver el problema que tiene, ¿no? Luego vemos cómo sale de esa zona de confort, cómo se enfrenta a una aventura y al final cómo encuentra esa solución que queremos que nuestro cliente encuentre con nosotros. ¿Es necesario para un abogado u otro profesional del sector jurídico? Yo pienso que sí, que en realidad para todos los sectores es importante el copywriting porque todos los sectores venden. Todos los sectores intentan acercarse a esa audiencia, todos los sectores buscan publicitarse, ¿no? Entonces, sí, para todos los sectores es importante el copywriting y se debería de aplicar. Por ejemplo, yo he trabajado con un abogado y lo que hacíamos a través del copy era acercar el derecho a la gente de a pie, porque al fin y al cabo todos tenemos que cumplir con la ley y no nos exime el no entenderla, el no conocerla, no nos exime de su cumplimiento. O sea, tenemos que cumplirla sí o sí, si no nos enfrentamos, pues bueno, pues a multas, sanciones, etcétera, ¿no?
Entonces, claro, todos tenemos que cumplirlas, pero no todos las entendemos. Y yo la primera, porque, bueno, me tuve que empapar muchísimo de leyes, de información jurídica, porque, claro, si tengo que escribir, que explicarle al usuario términos y conceptos de este sector, pues necesito entenderlo. Entonces, bueno, este abogado en concreto se dirige a un público que tiene un negocio digital, de su mayoría autónomos y pymes. Y lo que hacíamos era utilizar el lenguaje de esta audiencia para aclarar dudas que todos tenemos. Por ejemplo, temas de impuestos, cuándo se debe empezar a facturar, qué es una SL, qué es una SLU. También explicamos los diferentes modelos que existen, como el modelo 303, bonificaciones para autónomos, temas fiscales, facturas, todo esto que suele ser un poco un mundo muy complejo para un emprendedor que empieza y que no tiene experiencia, nunca ha estado en este mundo de fiscal, ¿no? Jurídico, pues se lo dejábamos muy explicadito, muy desmenuzado para que pudiera entenderlo y no cometiera los errores que luego pues, le podrían echar abajo todo su negocio, ¿no? Entonces todo esto lo explicábamos en su blog, pero también incluso hemos creado páginas de venta y el lenguaje era el mismo, porque si queríamos venderle un producto a una persona de este perfil, teníamos que explicárselo pues con su lenguaje y también siendo conscientes de su nivel de conciencia, ¿no? Porque si no, no se hubieran enterado de nada y no hubiera habido venta. Entonces eso se basa un poco en el copywriting, ¿no? En abandonar el lenguaje técnico, ya sea un abogado, un arquitecto, un médico, lo que sea, ¿no? Abandonar ese lenguaje técnico y acercarlo hasta tu público, porque si no, tu público no te va a entender. Y si no te entiende, ni te va a seguir, ni te va a leer, ni te va a comprar. ¿En qué beneficia el copy a un despacho de abogados o un profesional independiente del sector jurídico? Bueno, pues los beneficios, un poco como ya he adelantado, ¿no? El primer beneficio podría ser acercar el derecho a las personas de a pie, que al fin y al cabo todos necesitamos un abogado alguna vez en la vida, ¿no? Y nos sentimos perdidos porque no entendemos nada. ¿Cuántas veces a lo mejor pues no hace falta y vamos a internet, intentamos buscar soluciones y no nos enteramos de nada? Entonces las personas cuando están entrando en una web es porque tienen un problema y buscan soluciones. Normalmente, bueno, la persona en este sector jurídico, suelen ser problemas importantes que ostras, estoy agobiado porque no sé cómo resolver este problema que se me ha planteado y es que me enfrento a una multa de tanto o es que me enfrento a tanto, ¿no? Entonces entran a tu web y lo que quieren es soluciones rápidas, fáciles, entendibles, y si lo ven y lo consiguen te llamarán. Si no lo ven, si se pierden en tu web, ten por seguro que al final irán a otra, ¿vale? Entonces, bueno, más beneficios. Por ejemplo, cuando hablamos de copy para publicidad, a través de él pues, podemos crear una imagen de marca potente, en cuanto que eres un abogado pues, que se preocupa por sus clientes, ¿no? Que se lo pone todo muy fácil, muy sencillo, con un lenguaje que entienden. Igual en el tema de copy para marketing. A través del blog se pueden dar respuestas, o a través de redes sociales, email, se pueden dar respuestas a quien está buscando una solución a su problema, que eso luego le lleva a contratarte. Y luego en venta igual es muy importante el copy para venta, porque si no se aplica pues no hay venta. Simplemente si no me entero de lo que me están vendiendo no voy a comprar, no voy a sacar la tarjeta de crédito. ¿Cuáles son los indicadores que debemos observar para saber si nuestra web tiene un buen copy? Bueno, pues para saber si nuestra web tiene un buen copy, voy a resumir estos indicadores en 5, porque para mí son los más importantes, ¿no? Y eso, más que indicadores, suelen ser errores que se cometen en la mayoría de páginas web y no pasa nada porque no todos nos hacemos expertos, ¿no? Yo incluso, pues también alguna vez, ¿por qué no? Antes de entrar a este mundo, te dejas llevar por lo que hay en el mercado y puedes cometerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a aclararlo para que quien esté escuchando esto pues no caiga más en ello. Entonces, el primer error para mí sería que en tu web solo hable de ti o de nosotros. Es el error más habitual que puede haber en una página de inicio o home. Y es que muchas webs solo se centran en hablar de ellos, de lo buenos que son, de los títulos que tienen. Y esto al lector no le interesa. O sea, lo que le interesa al lector, que hemos dicho que llega a tu web con un problema, es que tú le hables. El lector es muy egoísta, ¿no? El usuario, el cliente es muy egoísta. Lo que quiere es soluciones para él. Lo que quiere es que, bueno, pues le digas, vale, te entiendo, te comprendo, yo te puedo ayudar a esto, esto y esto. Y cuando tú consigas todo esto, los beneficios que vas a tener son, ¡pum!, y un listado de beneficios que al final le van a llevar a generar esa emoción
y a tomar esa acción de, por ejemplo, contactar contigo para que estudies su caso, ¿no? Por ejemplo. Luego, un segundo error puede ser el incluir párrafos imposibles de leer. Muchas veces a lo mejor has escrito el mejor texto del mundo, pero si tú me presentas un párrafo con letras muy pequeñas, tamaño 9, tamaño 8, muy junta, y luego pues un párrafo de 10 líneas, mira, yo eso no me lo voy a leer. Y igual que yo, pues hay muchísima gente. Eso agobia a los ojos y al final vamos a otra web. Yo a esas páginas yo normalmente las cierro porque es que no me agobia mucho. Entonces vamos a intentar poner párrafos de frases muy cortas. Esto es un trabajo también que hay que coordinar con el diseñador de la web, pero en realidad el trabajo del copywriter presentar ese texto en frases cortitas, sencillas. Si puedes decir lo mismo en 3 palabras en vez de 10, dilo en 3. O sea, lo que al final nuestra mente lo que busca son cosas sencillas. Si se lo complicamos, pues van a salir de tu web y se van a ir a otra en la que se lo pongan más fáciles, ¿no? Luego, otro error, tener más de una llamada a la acción. Si nosotros queremos guiar al usuario desde que entra en la web hasta que haga una acción, no le podemos poner 5 llamadas a la acción. Y cuando hablo de llamada a la acción, pues hablo de botones, por ejemplo, de enlaces en tu página web. Porque al final, ¿qué probabilidad hay de que acabe haciendo clic en la que tú deseas? Al final es cuestión de azar, ¿no? Entonces no podemos dejar los resultados en tu web en manos del azar, sino que tenemos que guiar a ese usuario para darle la ayuda que él necesita. Tenemos que guiarlo de forma estratégica para que al final haga clic donde nosotros queremos. Luego, no mantener un tono conversacional. Esto es fundamental porque hay muchas webs que, tanto del sector jurídico, y aquí incluso yo creo que es más importante por ese lenguaje que de leyes y todo eso que hemos hablado antes, ¿no? Que es un poco complicado. Aquí lo que tenemos que hacer es usar un tono conversacional como si estuviéramos hablando de cara a cara con el cliente, porque al fin y al cabo el mundo digital se puede un poco parecer al mundo tradicional en el que una persona llega a tu despacho, te presenta, te habla de su problema y empezar una conversación, ¿no? Y al final ya decide si te contrata o no. Pues aquí es igual, lo que pasa es que no entra a tu despacho, pero entra, podemos decir, a tu despacho virtual. Entonces hay que tener un tono conversacional y explicarle las cosas de forma que lo entienda para que pueda tomar la decisión de trabajar contigo o no. Y luego el último que quería mencionar sería el de no tener titulares claros que faciliten la lectura a los escaneadores. ¿Qué pasa? Que mucha gente que entra en la web solamente lee titulares. Entonces tenemos que estructurar esa web de forma clara y con titulares claros que impacten y que faciliten la lectura. Entonces para mí esos serían esos 5 indicadores que tenemos que tener bien para saber si nuestra web tiene un buen copy o no. ¿Podrías dar a nuestros oyentes algunos tips para que puedan mejorar los textos de su página web? Bueno, esta pregunta está muy ligada con la anterior, porque si ya conocemos los errores, pues los tips serían pues hacer lo contrario a esos errores, ¿no? Pero bueno, vamos a resumirlo, vamos a ver, voy a dar un poco un listador, resumen. Bueno, importante, el primer tip podría ser ponerse en lugar del cliente, hay que empatizar con él, entender su situación, para que al final cuando entre, pues se sienta comprendido y quiera quedarse, continuar, se sienta cómodo, ¿no? En tu web. Luego explicar qué problemas resolvemos, detallar cómo le vamos a ayudar a esa persona para que al final acabe contactando contigo o leyendo tu blog o cualquier otra acción, ¿no? Luego no olvidarnos de características y beneficios, hay que insistir en ellos y en los deseos del cliente. También tener claro que no es lo mismo características que beneficios. Por ejemplo, una característica de un libro puede ser que tiene 118 páginas, pero un beneficio puede ser que te transporta hasta un lugar en el que tú has sido feliz en la infancia, ¿vale? Son cosas diferentes. Luego, añadir testimonios como prueba social. Bueno, a lo mejor quizá el sector jurídico es algo delicado para esto, pero se puede encontrar la forma de que los clientes dejen testimonios en nuestra página web. Por ejemplo, si no quieren, lo más habitual, o sea, lo que mejor funciona es un testimonio en vídeo, pero si no quieren que se les vea a esas personas, pues se pueden grabar en audio, por ejemplo, y se pueden poner como anónimo también, o escrito, también se pueden poner. Luego hay que transmitir, no hay que usar un lenguaje demasiado técnico, pero tampoco vulgar. Hay que transmitir que somos expertos y que tenemos experiencia en la materia.
Eso también, adaptar el lenguaje de nuestra web a nuestro potencial cliente para que se sienta que conecta con él. Luego también permitir que el cliente encuentre rápido lo que busca. Entonces la web, lo que decíamos antes de los títulos escaneadores, que sea una estructura sencilla para que pueda manejarla fácilmente. No agobiamos al lector, vamos a intentar ponérselo todo lo más fácil posible. Luego también podemos detallar qué va a pasar cuando una persona, por ejemplo, si el objetivo es que contacten con nosotros para agendar una reunión o lo que sea, pues hay que explicarle qué va a ocurrir cuando esa persona rellene ese formulario para contactar con nosotros. O sea, tenemos que explicar todo para que esté más tranquilo, se sienta más seguro y al final pues rellene ese cuestionario. Luego también, porque no se puede añadir una sección de preguntas frecuentes para eliminar objeciones que tienen de forma clara y directa que tienen normalmente los clientes. Y luego también el tema de llamada a la acción. Vamos a tener una llamada a la acción por página y luego que esta sea clara. Por ejemplo, no vamos a poner en el botón, no vamos a poner un texto que sea muy ambiguo, sino clara, pues descárgate esto para conseguir esto o algo así, ¿no? Que sea claro. Hay que aportar ante todo claridad. Por lo que veo, no se trata de una tarea sencilla y además requiere de bastante creatividad. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en optimizar los textos de una página web? Bueno, si se trata de una web que ya está creada y lo que vamos a hacer es optimizar esos textos un poco, en realidad, no sé, yo te diría que se tarda lo mismo que escribirla desde cero. ¿Por qué? Porque si hay que optimizarla es porque algo no está funcionando. Si no está funcionando, hay que empezar el proceso desde el principio para que quede bien, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el proceso del principio? Pues primero de todo hay que investigar. ¿Qué consiste esta investigación? Bueno, pues hay que investigar a tu cliente ideal, al mercado, a tu competencia. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, al cliente ideal, pues si ya tienes una base de datos de clientes o de suscriptores, pues lo que puedes hacer es enviarle una encuesta con preguntas que sean claves para ti, para crear el copy de tu web, y te van a dar muchísima información, que luego tú vas a poder utilizar para crear textos más efectivos. Luego también puedes extraer información de testimonio, incluso de conversaciones que hayas tenido con clientes reales. De ahí, pues eso puede ser una mina de información. Lo que tienes que hacer es documentarlo todo, tenerlo todo en un documento documentado para que cuando te haga falta puedas recurrir a él y saber, pues de este problema, esta persona, ¿qué entendía? ¿Vale? ¿Y qué buscaba? ¿Y cómo lo explicaba? Y todo eso tú lo puedes utilizar para luego crear esos textos de tu web y que el público te entienda y al final pues quiera comprar o quiera contactar contigo, etcétera, ¿no? Luego también, pues eso, investigar un poco sobre el lenguaje, el nivel de conciencia que tiene tu cliente, porque no es lo mismo una persona que llega a tu web sabiendo que tiene un problema, pero no tiene ni idea de la solución, que sabiendo que tiene un problema y conociendo la solución. Entonces es un poco más directo. Entonces hay que conocer también muy bien eso. ¿Tiempo que se puede tardar en optimizar los textos de una web? Pues yo diría que aproximadamente, para hacerlo bien, entre 1 y 2 semanas, sobre todo, y dedicar mucho tiempo a la investigación y eso, alrededor de 1 a 2 semanas para que todo quede bien optimizado. Por último, una curiosidad. A nivel de copy, ¿se trabajan igual las páginas corporativas que las landing o páginas de aterrizaje? No, porque tienen estructuras diferentes, tienen estrategias diferentes, contenidos diferentes y sobre todo objetivos diferentes. Pero sí hay una cosa que hay que hacer en ambos casos, que es esa parte que hablábamos antes de la investigación, ¿no? Si tú esa parte la tienes clara, si tú investigas al máximo a tu cliente ideal, pues ya tienes una gran parte del trabajo hecho. Y con esa información puedes hacer cualquier página: home, sobre mí, servicios, contacto, páginas de registro, páginas de ventas, páginas de gracias, vídeos, blogs. O sea, puedes hacer ya un montón de cosas. Esa es la parte más importante del trabajo de copy. Tener claro quién es nuestro cliente ideal y conocerlo muy a fondo. Porque lo único que hay que hacer es usar esa información y plasmarla en tus páginas. Entonces, no se trabajan igual las páginas, pero sí tienen esa parte en común, que sería la parte de la investigación. Sandra, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Como siempre que nos acompaña una invitada, te dejo tu momento spam para que cuentes a nuestros oyentes cómo pueden ponerse en contacto contigo si lo necesitan.
Bueno, pues muchas gracias por haberme reservado, ¿no?, este espacio, haberme invitado a este espacio y me podéis encontrar, bueno, en mi web, sandrado.com, luego también en Instagram, sandrado_copywriting. Aparezco como copywriter especializada en infoproductos, y así que nada, si alguien tiene alguna pregunta, pues esas son las vías de contacto por las que podemos hablar. Y nada, os deseo mucha suerte con los textos de vuestra web, de vuestras campañas, actividades, y que ha sido un placer. Un abrazo. Toca irse ya, pero antes de terminar, recordad que desde nuestra página web, cafejurídico.es, podéis acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos vuestra opinión. También podéis seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector: iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube y así hasta más de 35. Suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Nos vemos el próximo martes, último programa del mes, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.